106.5. 3:46 minutos. Hablemos de el matrimonio infantil. Hay unos datos horribles por ahí, poniéndole número a esta horror, a esta pobreza en círculo. Los feminicidios también, que es un tema de mucho dolor en la República Dominicana. Y con nosotros está Dilenia Medina, coordinadora de la Unidad de Sociedad Civil, socióloga, Floresmirna Batista Polo, ambas investigadoras del Observatorio Político de Funglode. Buenas tardes. Funglode. Hay toda la gente buena. Sí. Buenas tardes. Conceptualizan. Muchas gracias por la invitación. Nos sentimos muy honradas de poder compartir con ustedes este tema tan escabroso que se está hablando ahora, que es el matrimonio infantil. Sí. Pensamos, evidentemente, que hay que iniciar porque se entiende por infancia. O sea, yo creo que lo primero que habría, aunque usted lo dijo, conceptualizar, yo pienso que sí, que hay que seguir conceptualizando, claro. Porque es justamente lo que el OPD hace para poder elevar el debate. Entonces, en ese sentido, ¿qué es la infancia? O sea, la infancia no se Perdón, Dilenia, pero que ustedes en Sí, Fundación Global, en el observatorio, tienen un estudio, que es lo que yo también quiero que tú resaltes. Nosotros el estudio estamos realizándolo. Sí. El estudio se está realizando y ya tenemos algunas... Sobre este tema. Sobre el tema del matrimonio. Eso es bueno infantil. que lo sepan. ¿Qué es? La idea es la conclusión sobre qué es la infancia. Exacto, entonces venimos a ver qué es lo que es infancia. La infancia es justamente a partir de Rousseau y de su alumno Pestalozzi, donde la infancia se comienza a estudiar como infancia. Infancia viene de una voz latina que significa infantis, que quiere decir el que no habla. Entonces, en la medida en que han ido ocurriendo las transformaciones en las sociedades, ha habido cambios en la concepción del niño. Perdón. ¿Qué cosa es el niño? O sea, el niño realmente en principio era una cosa. De una cosa pasa a ser algo malo por naturaleza. O sea, el niño nace malo. Luego de eso se considera como un ángel más adelante, según los siglos van pasando, y sobre todo teniendo en cuenta las transformaciones en el contexto histórico y en el contexto social. Entonces, eso hay que tomarlo también muy en cuenta. Y en los diferentes países. ¿Por qué nosotras decimos que no hay matrimonio infantil en la República Dominicana? Por lo siguiente, tenemos un problema muy serio. Aunque la UNICEF, no estoy criticando los trabajos de UNICEF, yo parto de que tienen una metodología para buscar sus datos, para la recolección y todo eso, pero hay una diferencia entre la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, y la UNICEF en ese sentido. Qué pena. Pero también la UNICEF plantea que la infancia va a depender de lo que cada país legisle. Sin embargo, al observar eso, nosotros vamos al Código Civil. Se plantea el matrimonio a partir de los 18 años para los varones, los 15 años para las hembras, con permiso de los tutores o padres. Es una aberración. Entonces, al nosotros observar eso, vemos también que en el caso de la OMS te hablan de que la infancia solamente es hasta los 7 años. Eso en principio. Luego la UNICEF dice que la infancia se extiende desde el momento del nacimiento hasta los 18 años. O sea, yo entiendo... Y la adolescencia, entonces, a eso voy. Exactamente, Si ahí es que estamos en el límite de la concepción. Ahí es que queremos llegar. La adolescencia... la OMS en principio la ponía en 2 etapas, o sea, en 2 estadios. Sin embargo, ha bajado la edad de la adolescencia. Y ahora tenemos 3 estadios de acuerdo a psicólogos y los que trabajan en salud integral del adolescente. Tenemos 3 estadios. El primer estadio es una adolescencia temprana de 10 a 13 años. Tenemos una adolescencia media de 10 a 12, de 13 a 14 y de 15 a 18. Entonces, eso es lo que se considera como adolescencia. Entonces, estuvimos también observando... ¿Y qué dice el Código del Menor, licenciado? El Código del Menor pues dice... tiene otra descripción. Hasta los 7 años. Exacto. Pero en ese caso... La infancia, por eso le habla de niños, niñas y adolescentes. Exacto. Sí. Pero el infante, según tenemos entendido por varios estudios que hemos visto,
es que llega a los 5 años, hasta los 6, en algunos casos hasta los 7, dependiendo del nivel de, cuando ya comienza el nivel de escolaridad, salen de los maternales y van al nivel de escolaridad. Entonces, en ese sentido... Entonces, defina ahí en ese punto, ¿por qué usted afirma o copié mal que no existe el matrimonio infantil en nuestra sociedad? Porque para en partir de ese criterio. Perfecto, Flor. Adelante. Bueno, Ella es la abogada. Excelente. Floresmirna Batista Polo. de acuerdo a que nosotros estuvimos viendo Caso en cerrado. el código 136 136, 03, perdón, que es el que tiene que ver con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el principio número 2 ellos establecen, primero cuando comenzamos verificando qué tanto se menciona la palabra infancia en el mismo código, nos damos cuenta que apenas se menciona una sola vez. Y es para hacer referencia a un consejo que debe tener el Estado, donde 2 personas de una organización no gubernamental dedicadas a la infancia deben incluirse aquí. ¿Cómo? O sea que no hay en el Código de los Menores una definición exacta de lo que es Buen aporte infancia. ese, muy buen aporte. Entonces, cuando vamos al principio número 2, ellos establecen que cuando se habla de niños y niñas, entonces están hablando desde el grupo etario que va desde los 0 años hasta los 12 años. Y cuando se habla de adolescencia es a partir de los 13 hasta los 18 años. Entonces aquí comenzamos a ver cuáles son las variaciones que hay en Entonces torno ahí se a los podría interpretar conceptos. que el niño o niña, en función del planteamiento del código, es el infante. Exacto. Eso es lo que nada estamos más para debatiendo. aprender, ¿eh? Sí, Eso es lo que hasta los estamos 12, debatiendo dice aquí. Eso es lo exactamente. que está Se debatiendo. Pero considera cuando se niño habla... o niña, Niño, a toda, exactamente. niño, niña. Pero equivalente a toda a- persona, Equivalente a No. infante, a, entonces. a toda No persona menciona desde su infante. nacimiento hasta los 12 años, inclusive. Niño. Y Ahora, pero adolescente, hasta el nombre del a toda código. persona desde los 13 hasta alcanzar la mayoría de edad. Pero para ir Estoy al leyendo problema el de código. fondo y A los eso datos, los números que le colocó UNICEF y la vicepresidenta, yo no me acuerdo de vicepresidenta, Bueno, Glode tiene otra visión. sí. Mira, ¿Cómo? Ven acá, explícamelo entonces, mejor. pero en el fondo es el matrimonio. Es que no hay en- matrimonio, permíteme, Perdón, Cristian. no, es que voy adolescente. sé que voy No, adolescente. fíjate, es que no hay Si no matrimonio. consciente, no hay matrimonio. Exactamente. Es Le copié una perfectamente. violación lo que se Correcto. produce, Exacto. porque tú Correcto. te estás acostando con una menor. Correcto. Exacto. Como si fuera un rapto. Exacto. Exactamente. O- eso o unos eso en padres- derecho se llama seducción de menores. Seducción de menores, O correcto. unos padres que venden la hija Oh, por una casa, por lo que sea. peor Entonces los todavía. padres son tan culpables. Ya hay una- Exactamente. trata como- humana. Por eso Exactamente. nosotros Así rechazamos es. aquí cuando dice que ella tiene una relación. No. No. No No, tenía no relación. puede tener una relación con un Incluso adulto. socialmente la gente trata de justificar Sí, es cuando cierto. una menor tiene una relación Con con un una persona adulto. mayor. Eso no es una relación. Eso no es una una, relación. una menor de edad no tiene la capacidad No tiene. para Decir. estar Ahora- voluntariamente ahora, en una doctora- relación. Pero- se podría decir que la Doctora UNICEF Polo. plantea el tema desde una perspectiva Eso es lo que ella cultural, dice. podría decirse, y ustedes lo plantean como un tema con un enfoque legal. Ese podría ser una diferencia importante en el manejo de la situación Sí, de pero los menores. si lo ponemos así, solamente estamos viendo una arista. Si lo vemos Acá. solamente Al micrófono, desde el doctora. ay, perdón. Si lo vemos así, lo estamos tratando solamente desde una arista, que en este caso sería lo legal, pero también hay que entrar a lo social. O sea, la sociología tiene un gran papel en ese sentido. Y yo pienso que habría que hacer, Flor me corrige, una revisión del Código de Protección del Menor, Obligatoriamente. obligatoriamente, Y el Código para, Civil para Solo el Esto detalle también. que usted acaba de dar, de que Y el menciona civil la también. palabra infante. una sola sola vez. Solo una vez, Una Y no amerita que de refiriéndose al inmediato ese concepto. Congreso se aboque a conocer ese Deja que salgamos del Código Penal. Exactamente. Entonces vamos al Causal. civil y vamos a eso. Entonces tú me preguntabas lo del matrimonio infantil. Entonces cuando yo Lo que se ha estuve, llamado matrimonio. Sí. Es adolescente. El mal llamado. pero que tampoco es matrimonio. Correcto. Pero la Correcto. diferencia Eso de, es una unión de la hecho. concepción de Funglode va No en es de el la aspecto concepción de Funglode, la perdón, definición perdón, perdón. del Investigación. adolescente, el de la niño, investigación. o en el contexto de lo que arroja el informe. Doctora, hablo con usted. La autora está preparando su café. Sí, yo le oí. Lo que pasa es que usted me su cafecito interrumpió, yo Santo le Domingo. Eso es interrumpí. normal aquí en la radio. La Es una doctora entrevista, Dilenia no un Medina monólogo. Sigue, sigue. mueve su cafecito, un Me lo cafecito quiero para Ay, beber, me lo Cristian. quiero beber. Bueno, Usted decía perdón, mire, lo que perdón, lo- perdón, doctora, déjame interrumpirlo otra vez. Bébase su café. Oler café. sin Disfrute beber. del Eso no aroma. puede ser. Es que el sabor inicia Mire, por en el ejemplo, aroma, nosotros, Consuelo. Cristian y yo, usamos una taza grande Así, para meter nos la nariz. hartamos de ¿Usted ve? café.
y de té. Y hablemos del Yo café. vengo de una zona muy cafetalera. Abusivamente. ¿Qué problema? Abusivamente. Lo que le iba a decir es que no es funglor. Gobierno de la porra. Adelante. Que no es el funglor. Observatorio Político Dominicano es una iniciativa de Funglode. Correcto. Entonces nosotros trabajamos, ¿cómo le digo? Nosotros no recibimos línea de trabajo. Nosotros trabajamos yo no lo que quiero no. referirme a eso, doctora. Dígame su inquietud. Yo quiero llevar la entrevista a que quede claro cuál es la posición, si donde tenemos la diferencia es en el contenido del informe o en las concepciones de la definición del nombre. Los En parámetros los de dos. para. En los- Exacto. Sí, sí. Tenemos Si son ciertos en los las dos números o no. cosas. Exacto. ¿Por qué yo digo esto? Flor y yo estuvimos chequeando, y la otra compañera que está sentada allí, Lenis, estuvimos chequeando un informe de plan Debieron estar aquí. internacional Se venga. que se hizo, creo que se lo dije a Consuelo, se Sí. entregó en mayo de 2017. Sí. Y si usted pone el tema, dice niñas esposadas. Niñas esposadas, matrimonio. No, caracterización es que no lo es. del matrimonio forzado Sí, de dos veces niñas esposadas. y adolescentes en las provincias de Azua, Barahona, Pedernales, Doblemente Elías Piña esposadas. y San Juan. Una característica que presenta este estudio. Defina los índices por provincia, a ver. Para uno tener una idea. no, lo es que defina. no. Solamente Lo que hizo levantamiento en esa zona. No, es que no se hizo un levantamiento. Lo que se trabajó fue una investigación de carácter cualitativo. O sea, no hay una muestra representativa en ese Entonces, sentido. en ese punto yo entro en coincidencia con Pedro, en la pregunta de Pedro. O sea, nos llama la atención que qué bueno que ustedes salen a la luz pública en este momento cuando UNICEF y la vicepresidencia de la República han dado a conocer unos datos que a uno le alarmó. Sí. Entonces, usted Matrimonio nos de trae niños. y nos refresca que hay cosas de concepto, Exacto. de fondo, Sí, que hay que abordar. Que en hay que República abordarla, Dominicana que no es en tan ese punto. fácil. Si usted me permite, ¿Cómo no? hay que abordar. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros tenemos un problema y es que aceptamos todas las conceptualizaciones, o sea, las importamos y no tienen nada que ver con nuestra Así es, sociedad. así es. Por ejemplo, yo acepto matrimonio infantil en los casos de los países musulmanes en Exacto. África, que sí comprometen Así a lo sus pensé yo niños desde desde pequeño. temprano. De los Pero 7 aquí años. eso no se da. Sí, a donde usted lleva 2 chivos, 2 vacas, me llevo esas 2 muchachitas. Exactamente. Sí, hombre, Entonces- y son mi mujer a partir de hoy, Ahora, porque yo la compré por 2 chivos. Nosotros podemos No tiene avanzar madre. en lo que hacemos los Eso no ajustes, tiene madre, Estados los Unidos ajustes no invade. legales y Qué culturales barbaridad. y de concepto. Por ejemplo, nosotros hemos planteado aquí que, y a propósito de la corrección que hace doña Dilenia, que cuando se informe, se comunique, una jovencita vaya embarazada a un hospital, Exacto. que el Ministerio Público actúe de inmediato y vaya a buscar al violador. Exactamente. Aunque O sea sea, ni con que así matrimonio. como hay un accidente, cuando hay sangre en el hospital, inmediatamente Hay un la policía policía hace un ahí. Que se reporte. reporta a la Entonces, policía. que se haga el reporte al Esa es Ministerio precisamente la Público. unificación entre las instituciones gubernamentales con el Ministerio de Salud. Porque eso se deja así, a veces hay complicidad en la familia, como dijo Exactamente. la doctora, son ventas en ocasiones, es el alcalde, como ocurrió un caso que Santiago Rodríguez. se actuó a partir de una denuncia de Sol de la Mañana, y como era el alcalde, quizá era la autoridad, pero quizá era el beneficio familiar, más la complicidad de toda la comunidad. Entonces es multifactores. Entonces como que debería ser más proactivo el Ministerio Público, y vamos conteniendo, y vamos frenando, y vamos corrigiendo la práctica en lo que resolvemos los aspectos legales Pero y que son conceptuales. por eso es que los conceptos tienen que ser Claros. aclarados. Los conceptos, qué es matrimonio, qué es infancia. Y al creo lugar- que Ahora debe ser bien, embarazo ahora en niños y adolescentes. Precisamente, ahora bien, a mí Ese sí debió me ser gustaría el aclarar link, algo. ¿verdad? A pesar del adelante, título que se Flor. utilizó con lo del matrimonio infantil, más adelante cuando comenzamos a verificar los informes que han salido, entonces nos damos cuenta que ellos están hablando de chicas, de adolescentes de 15 a 19 años. Exacto. Entonces ahí estamos Hay viendo, una estamos viendo la diferencia entre el concepto que se ha utilizado para darle titulación al artículo, Sí. más lo que se está hablando dentro Es del otra artículo. Y no se lo Correcto. podemos adjudicar a los periódicos No. que No, titularon, no. porque todos Porque ellos lo coinciden dicen. en lo Exactamente. mismo, porque ellos lo dicen en el Sí. contexto. De estos Sí. estudios, estos diagnósticos más o menos establecidos a través de lo que se está haciendo por vía de este observatorio, ¿cuáles serían entonces las
prioridades, es decir, las acciones prioritarias recomendables para que sean asumidas por el Estado Dominicano? Mira, yo pienso en primer lugar, y yo creo que ya Flor lo dijo, es revisar el código y buscar otros conceptos. Tenemos que comenzar a conceptualizar desde nuestra propia realidad. Exacto. ¿Qué es lo que se da en este país? ¿Cómo se da? Por ejemplo, a mí me llamaba la atención el estudio del Plan Internacional, que solamente fue aplicado en 5 municipios. O sea, no fue en el sur profundo, ni mucho menos. Se aplicó en 5 municipios y se plantea que se hizo una investigación cuantitativa, es decir, mixta, pero los datos cuantitativos no me dan para yo hacer no tengo una muestra representativa para que me permita generalizar en ese sentido. Sí. Y esa es otra de las críticas que yo le hago a los informes. Ahora, desde el punto de vista normativo actual, ¿qué se puede hacer en términos inmediatos? De hecho, de esto ha salido 2 cosas buenas. La primera es que se ha aumentado el debate en torno a las uniones libres de adolescentes, que a mí me gusta mucho más ese término que los que se ha estado utilizando. Esto ha permitido que tanto organizaciones internacionales como las organizaciones de acá del país hablen muchísimo más sobre esto. Y lo segundo, que a mí me ha parecido excelente, es que se ha eliminado la excepción que había en el Código Civil, donde se establecía que la edad mínima para contraer matrimonio era los 18 años, pero si había una menor de 16 años y los padres autorizaban esa unión, entonces era perfectamente legal, y eso ya se eliminó. Así que el fortalecimiento legal para esto es sumamente supremo. Se eliminó en el y papel, por así, pero las cifras indican que una gran parte de esa población joven se casa antes de los 18. Exactamente, pero de eso estamos hablando, no son matrimonios legales, son matrimonios de hecho. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Cuidado con los conceptos, matrimonio es una cosa. Exactamente, estamos firmando un contrato voluntario firmado por 2 personas. Es el contrato entre 2 personas de forma voluntaria. De sexo diferente, de forma pero voluntaria. la unión de hecho tiene los mismos derechos que los matrimonios. Y es lo que se denomina el matrimonio sociológico. Cuando tú vives con una pareja hasta 5 años, tú tienes la mitad de lo que esa persona tiene. Señor, aunque sea una bienes patrimoniales. En ese sentido. Entonces, ¿qué debemos observar? Claro. ¿Cuáles son la votaba, las caras? Una de 40 y ahí se buscaba 2 diabetes. Exactamente. Exacto. Y la dejaba a la de 40 votar. Entonces, ¿qué debemos observar? Hay características en los chicos y las chicas que los llevan a unirse a otra persona. Entonces tenemos que ver qué es la pobreza, el nivel educativo, y eso también influye en la cantidad de jóvenes que salen embarazadas a destiempo, y también influye en la cantidad de mujeres que son víctimas de violencia, y también influye en la cantidad de mujeres que mueren víctimas de la violencia doméstica. Entonces estamos teniendo problemas que son problemas económicos, problemas educativos y sobre todo problemas morales. Y agrega, licenciada, el elemento de que la mayoría de las abuelas de esos niños y de niñas tienen 32 años. Exactamente. Porque también fueron madres a los 14 y a los 15. Es un ciclo que se repite. Sí, señor. Pero a eso hay que agregar también que esos que han llamado matrimonio no son necesariamente matrimonios. No. Hoy se puede tener relaciones con uno, se embaraza de ese y ya eso se olvidó. Entonces volvemos otra vez a embarazamos de otro. Eso no quiere decir entonces que sea estamos matrimonio. teniendo un problema. ¿Por qué? Porque no tenemos tenemos un sistema que le garantice a las jóvenes de nuestro país educación sexual. Todavía República Dominicana no entiende la importancia de la educación sexual. La iglesia se opone a que demos educación sexual en las escuelas. No se opone. Y que se le enseñen a las niñas lo que es esto y lo que es aquello. No digamos eso, por favor. Y los políticos irresponsables. Nosotros nos oponemos a un maldito libro que querían implementar ahí. Que era una vagabundería. Ese libro nosotros para que quede claro, no implementar aquí. Vamos a poner la cosa clara. Ahora, pero ese libro no. La educación tiene que darse. Y la iglesia tiene que estar de acuerdo. Pero con ese libro no. En cuanto a lo que ustedes me preguntaban, ese libro nos opusimos. Acerca de lo que había planteado UNICEF, Banco de la Mundial, USAID. ayer, lo que vimos fue que los datos que ellos tomaron, muchos tienen que ver con este informe de Plan Internacional. Copiaron. No copiados, sino que los asumieron también para explicar el problema, como ellos dicen. Pero además de eso, ellos también tomaron
en hogar de UNICEF, 2014 y también tomaron Endesa. Eso es una epidemia en los barrios, señores. Así es. Eso que estamos hablando ahí del embarazo en niñas y adolescentes, que así debió Eso se llama titularse ese miseria. informe, es un elemento reproductor de la miseria, Se llama y miseria. de la disfuncionalidad de los hogares. Sobre Eso todo. es eso. Eso es miseria, Porque en la clase alta eso miseria. no se da. Y si se da es muy mínimo. Ahora, UNICEF, que no fuña tanto. UNICEF, yo los felicito. Tienen que Tienen que justificar. entender que aquí en República Dominicana, y a la vicepresidenta, con todo el respeto, que yo sé que ella es muy interesada. Tiene que juntarse con Funglode. Tiene que juntarse más con Funglode que con UNICEF. Definitivamente. Porque Funglode aterriza en la Pero por realidad Dios, dominicana. claro. UNICEF tiene criterios generales. Es como dice la doctora, Por le el prestamos aire, atención a lo extranjero. a lo Pero extranjero. no puede ser. Doña Margarita. pero así en todo. El guacanagarismo no puede Doña seguir. Margarita, Ey. vaya a Funglode Sí. y oiga lo que está La invitamos a Funglode, el observatorio doña Margarita. está planteando. Malo. Ay, Dios Con mío. todo el Mal respeto. pensado es usted. Pero la Nosotros doctora estamos ayudando a Mazo doña Libre Margarita. allá en Ya. Funglode. Nosotros estamos tratando de ayudar a doña Margarita y tú estás chismeando. Sí, es verdad, Diablo, qué Cristian. bárbaro. Entonces, el mal ¿Qué fue? pensado eres tú. Grita, porque no fue la vicepresidencia, Mira, estaba No, ahí, ella- pero quien hizo el no, informe fue Ella no UNICEF. hizo el estudio. Ella no hizo el evidentemente. estudio. no, Ahora, ella UNICEF fue. que Oye, sepa que que aquí hay vayan. investigadoras. Claro. Y que están en Investigadoras, y lo Funglode. estoy diciendo en femenino. Ahora, Investigadoras Sí. e investigadores. Ya. Licenciado Dileña. Excelentes que le pueden dar clase a UNICEF. Cuando yo leía el informe anoche, Bueno, se la están dando, doña. Se la están Le dando. están dando una pela. yo No, decía, una pela le han dado a no, UNICEF. simplemente Mira, estamos nosotros dividiendo no sobre no vinimos se a involucren en puntuar. nada, no se Nosotros no Que vinimos yo a ando por otro puntuar, sitio. nosotros No, vinimos no, a no. exponer No, doña, lo que discúlpenos, pensamos. discúlpenos. yo decía, Un aplauso. antes de Un que la aplauso despida, a estas investigadoras a las dominicanas. investigadoras, que el informe Me se hacen queda sentir corto en cuanto a las orgullosas. cifras. Exactamente. Yo creo que es mayor a lo que ellos dicen en el informe. Pero no la le- realidad es otra cuando usted va y visita nuestros barrios. ¿No? Eso es Así una es. epidemia lo que hay. Sí, no, claro. Es una En cosa el terrible. mundo, espérate. Pero yo me refiero eso a es este producto a este de la pedacito miseria de la tierra. mundial Claro. que ha generado Eso es el modelo exclusión del social. Ahora neoliberalismo. bien, el último informe que salió, si no mal recuerdo, el año que se utilizó para esto fue 2015. Quizás es una percepción muy mía, pero en 2016 y en lo que va de 2017 la cifra de embarazos en adolescentes debe ser mucho mayor que la que Claro. hubo para el Casi al doble. 2015. Sí, pero- Así que Pero a eso Puede agrégale diferirse. otro Anda problema pa'l carajo. también que yo quisiera plantear y es el hecho. y Oye, Monchi. y no lo estoy diciendo yo, ¿Qué? lo dijo Rodríguez, el de Nelson Rodríguez. que Nelson es el- Rodríguez Monegro, Sí. el director del Servicio Nacional de Salud. Exactamente, Sí. lo Ay, dijo Dios mío. y fue avalado por algunos médicos de maternidades donde decían el problema es que estamos ayudando a parir haitianas que vienen. O sea, eso Ese también Ese otro tenemos que problema. verlo. Eso es Ese otro problemazo. ¿Cuántas son las adolescentes haitianas Bueno. que vienen? Y las que Y la traen, están y contando, las que y la traen. están contando sin conocer el la Exactamente. procedencia. Y el índice de mortalidad también. Exacto. Afecta a No nuestro Nos país. afecta a nosotros del en la embarazo. mortalidad Bueno, materna. lo que infantil. acaban de delatar los médicos hoy es que no se tiene ni conocimiento de su historial médico, Pero claro. ni cómo Nada. interaccionar con ellos por el tema del lenguaje. Claro. O sea, que está Exactamente. procediéndose médicamente con una persona Que tú no en los, sabes ni qué es lo en que los niveles de tienes. más alto ¿A riesgo. dónde te duele? Esto no puede ¿Qué? ser. ¿Que a dónde te duele? Es que tú te ¿Qué? sientes- ¿Cuándo? En los pies, ¿Qué en pipí? los pies. Ah, pero Dime si no tú. es a París que va, es los pies que le duele. Ay, Entonces, Dios eso mío. también contribuye problema. a Dime elevar tú, la dime tú. mortalidad materna de que nos acusan fuera, A que somos nosotros. el país Exacto. que tiene una mortalidad materna muy alta. Para esos El comunicadores que hablan 4% tanta va a pendejada, ayudar oiganlo mucho ahí. La frase a disminuir esas cifras. ¿Saben por qué? Porque esas niñas van a estar ocupadas ahora en las escuelas. Cuando lleguen a las 5 de la tarde a su pesar. hogar, estarán cansadas y ya no quedará. Claro, si papá y mamá hacen su trabajo a partir de las 5. Claro, porque esto Bueno, es papá y mamá. 50-50. Es 50-50 y el gobierno le está cogiendo 75 y le está dando 25 a mamá y a papá. Lo está dejando que trabajen en el día y que esas horas de 5 a 9 de la noche que ya debe estar durmiendo, papá y mamá hagan su trabajo. Papá y Si mamá. lo hacen, en 10 años Vamos a avanzar. pudiéramos estar hablando Estas de avances. investigaciones Es o que tú estas no puedes hacer investigaciones- responsable, perdón Pedro, yo te entiendo y fuera así, maravilloso, si la responsabilidad pudiera recaer en papá y mamá. Es bueno, una sociedad claro. que se traga a papá y mamá. Son políticas de Tú Estado. oyes, son políticas, Y no, las responsabilidades. políticas
sectoriales nunca han funcionado, porque tú tienes la familia como un ente, pero tienes la sociedad como un ente. Y ahora mismo, y eso es una de las encíclicas más interesantes, yo les invito a que la lean, si no la tienen yo se la voy a buscar, porque en mi tesis de grado para ser comunicadora la presenté, la utilicé, sobre los medios de comunicación. Ahora mismo los medios de comunicación son el instrumento, el factor de mayor socialización que hay. Ya no es la familia, ya no es la escuela, son los medios de comunicación. Tú no ves a todo el mundo bailando como los monos, a todo el mundo metiendo droga a como dé lugar, a todo el mundo matando, a todo el mundo haciendo gangas, todo el mundo por los medios de comunicación. El factor de mayor incidencia en la socialización del individuo son los medios de comunicación. Estas investigaciones, ¿cuándo las podríamos tener concluidas? Mira, ¿en qué nivel están? Nosotros estamos trabajando. ¿Y los nombres de las dos investigaciones o la investigación? El nombre de la investigación es justamente la conceptual. Ay, perdón. es eso acerca entre signos de interrogación. ¿Matrimonio infantil en la República Dominicana? Ahí está. O sea, ese es el título del trabajo. Bien. Y entonces ahí es que vamos a comenzar de hecho, ya tenemos el esquema ordenado, vamos de lo general a lo particular. En ese sentido, hemos revisado los países de América Latina y del sur, o sea, de Centroamérica, para ver cuál es la edad de la infancia, porque ellos también hablan de una infancia primaria, o sea, la primera infancia, que es hasta los 3 años. De 0 a 3. De 0 a 3. Exacto. Y la otra segunda infancia que ellos la ponen desde los 3. ¿Eso estaría este año, el año próximo? No, eso está para este año. Para este año. Eso está para este año. ¿Y va a ser presentado en qué contexto? En un contexto inviten a doña Margarita a esa presentación. Otro de los aspectos que nosotros queríamos mencionar es que el observatorio tiene años trabajando en temas que tienen que ver con género. Y uno de los últimos trabajos que hemos estado elaborando es con referencia a los feminicidios. Nosotros hemos estado haciendo una recolección en los medios impresos y digitales de la cantidad de feminicidios que se presentan en los mismos medios. Entonces, en base a una clasificación elaborada por Diana Russell y Jill Radford, hemos ido clasificando estos feminicidios. El Observatorio Político Dominicano presentará este jueves 16 de noviembre a las 10 de la mañana el primer libro. ¿Este jueves hoy? No, jueves de noviembre. Noviembre. Entonces estamos invitándolos formalmente también a los radioyentes, porque es abierto al público para que vayan y participen. Nosotros vamos a estar presentando una nueva clasificación de los feminicidios y es un documento bastante amplio que contribuirá con las políticas establecidas. Esperemos que ustedes vengan por acá antes de esa investigación, con ese informe, establecer algunas recomendaciones de cómo. Porque me dan el problema, pero no me dicen nada como claro. Lo que nosotros estamos presentando es un libro con las estadísticas que recolectamos en todo 2016. Y una novedad que tenemos en el libro también es que por primera vez en República Dominicana vamos a presentar una nueva figura, que es la que recoge la muerte de hombres a manos de las mujeres. Los masculinicidios. También llamados masculinicidios. Oye, eso me lo dijo Dilenia, yo no lo conozco. Una pregunta para cerrar, y una pregunta yo le hice a Consuelo a los hombres le da vergüenza ya poner la querella. Cuando y ocurrió hace un tiempo, yo lo hice la pregunta que creyeron que yo estaba molestando. Sí. Estabas molestando, pero hiciste la pregunta. El título, dijeron otro feminicidio, pero una mujer mató a otra mujer. No es feminicidio. También está el caso de la perdón, doctora Polo. Eso es violencia de género. O sea, si hablamos de género, no un género al otro. Un género al otro. Así es. ¿No? Si en el caso de los racismos, de esos sismos, si es un negro, no puede ser racismo. Entonces, si una mujer a una mujer no puede ser feminicidio. No, pero sí le voy a explicar algo. Lo que pasa es que el primer concepto que surge de feminicidio no solo establecía razones de género, sino que también establecía otras razones. Por ejemplo, cuando quien mata tiene un sentimiento de posesión, de superioridad, de que es el dueño de la otra persona. Entonces, cuando es una
una mujer, la que mata a otra mujer, se siente con todo el derecho de que si yo tengo una relación contigo, Y tú no más me si hay puedes una dejar relación. porque tú eres mía. Entonces, en base a esa teoría, sí se considera un Pero, feminicidio. perdón, tendría que mediar una esta investigación niña. de esa relación, porque puede ser que una persona sea muy posesiva, agresiva con el otro. Esa mujer actúa contra la pasiva y la pasiva reacciona y la mate. Entonces no cae en ese concepto. No cae. Entonces habría que mediar una investigación para Exacto. establecer una relación de dominio. De hecho, y que nosotros, mate el ente nosotros dominante. ya tenemos Buen nuestra aporte, clasificación hecha. Gracias, camarada. Sí, está muy bien. está Nosotros muy ya bien. tenemos nuestra Pero me clasificación convence la explicación de ella, realizada. de la licenciada. Así Sí. que si ustedes quieren saber si esa categoría se encuentra en nuestra Vamos, clasificación, vayan, les recomiendo Ustedes- que vayan. Bueno, gracias. A Ilena Así Medina. es, 16 de y a noviembre a las Flor 7 de la para que mañana. debatamos Flores, esos temas. Mirna, Batista, Polo. Lo Caso haremos, cerrado. lo haremos. Ah, no. Bueno, la doctora Polo. La doctora Polo. La doctora caso Polo, cerrado. caso cerrado. Es una tranca. Gracias. Ah, bueno, también recordarles a los radioyentes que pueden seguirnos por nuestra página web, que es www.opd.org.do, y a través de las redes sociales, hacer sus comentarios, sus sugerencias, y nosotros estaremos respondiendo por ahí con mucho Diablo, gusto. la Ah, verdad qué bien. Y ella hablaba, Ese- vamos ese- hablando Miren, con un globo para que alguien- no Ese es el sea mejor concepción trabajo por que ha hecho acá. Leonel. Alguien, un candidato presidencial que dijo Vamos a que qué considerarlo. se hace El mejor en Funglode. trabajo que ha hecho Leonel Escuche es este esa programa y fundación. vaya para que usted vea qué es lo que se hace en Funglode. Perdón. Muy bien perdón. por El mejor Funglode. trabajo ¿Qué ha hecho Leonel? es la No, fundación. es verdad. La fundación, No, es no, verdad. no, Gracias. no, un gran aporte, un gran Fuera, aporte. Mauri. Realmente un gran